muy bien. Sin más, para no retrasar por el tiempo, siempre, por supuesto, cuando hablamos de defectos del tubo neural en general y en específico de todas las variantes de la espina bífida, para nosotros siempre es importante, sobre todo para los colegas que hacen solo imágenes médicas, los colegas radiólogos, pero bueno, también nosotros, los ginecobstetras y sobre todo los perinatólogos, los especialistas en materno-fetal, siempre es importante recordar estos signos clásicos que ya desde los años 90 y tal vez un poquito menos, desde los años 80, ya se empezaron a publicar como los signos clásicos de sospecha o prácticamente parte del diagnóstico ecográfico cuando se está ante un feto con un defecto de este tipo. Y estos son los signos del limón y de la banana, que no representan otra cosa, sino en el caso del signo del limón, con la depresión de los huesos frontales, y el signo de la banana la deformación del cerebelo en esa forma, parte de la fisiopatología que vamos a ir viendo cuando se dan este tipo de defectos, sobre todo por la obliteración de la fosa posterior por unas estructuras que bajan a través de la fosa posterior y dan este tipo de morfología del cráneo fetal. Esto usualmente lo observamos en una ecografía morfológica o de segundo trimestre y ya desde etapas muy tempranas se pueden observar estos signos. Sin embargo, esto siempre es importante porque sobre todo en lo que es diagnóstico, y por supuesto prevención, por supuesto los casos que se puedan derivar con tiempo y se puedan analizar y eventualmente que sean candidatos para una intervención prenatal, es importante que lleguen con tiempo para hacer todo el análisis respectivo. El signo de limón, hay que aclarar que en 1% de los fetos normales algunas veces se puede observar, siendo el signo de la banana el más específico. Entonces esto siempre dejarlo claro también. Y por supuesto, cuando uno ve esto a nivel de cabeza fetal, definitivamente uno tiene que explorar e idealmente en un plano sagital toda la columna vertebral. Aquí nos vamos a centrar en los defectos bajos, sobre todo lumbosacros, pero realmente los defectos del tubo neural se pueden dar en cualquier nivel de la columna o la médula espinal. Nosotros hablamos sobre todo los lumbosacros porque son los más frecuentes, pero como vamos a ver ahora con un ejemplo, se pueden presentar incluso a nivel cervical. Y bueno, ¿cuál es este problema de la espina bífida? ¿Cuál es la cara de este problema? Es importante recalcar que es la malformación congénita del sistema nervioso central más grave compatible con la vida. Y esto es muy importante porque muchas veces esto es un problema que, si bien no es letal, produce mucha morbilidad, por supuesto, a lo largo de la vida de esa persona, con incluso millones de dólares o de euros, dependiendo de dónde estemos, en gastos médicos, y prácticamente un 40% de esos gastos va a estar derivados prácticamente a la atención médica. Es una enfermedad, podríamos decir, crónica de alto riesgo, que genera, entre otras cosas, problemas de hidrocefalia, insuficiencia renal. Hay propensión a padecer fracturas, úlceras, infecciones de tejidos blandos, sobre todo por las malposiciones que tienen estas personas que padecen de este problema. Puede producirse además una enfermedad pulmonar restrictiva asociada sobre todo a la escoliosis y sobre todo si es muy prolongada. Y en el ciclo de vida de la persona representa todo un ámbito de alteraciones en su adaptación psicosocial. Y esto, por supuesto, no deja de ser también importante. Se dice que en el mundo aproximadamente anualmente entre 200.000 a 600.000 personas fetos nacen con algún problema del defecto del tubo neural en general, ya sea un problema de espina bífida o un problema de anencefalia. Y se sabe sobre todo desde la década de los 90 con el famoso estudio británico que demostró la asociación
de el déficit de la eh, eh, ingesta de folatos, de ácido fólico a las embarazadas con el aumento de este tipo de defectos. Y a pesar de que se sabe esto desde hace ya unos 30, 40 años aproximadamente, hay mucho problema en la prevención primaria a nivel mundial porque como ven en este gráfico, solo los países o las zonas que están marcados con verde tienen una alta prevención con la fortificación de alimentos con folatos o ácido fólico. Nuestro país tiene la ventaja de que primero es un país muy pequeño, apenas somos 5, si acaso 6 millones de habitantes, tenemos una tasa de natalidad muy baja y tenemos una fortificación ampliada, no solo, por ejemplo, en el cereal, también en el maíz, en el arroz, en múltiples alimentos, y esto hace que nuestras embarazadas estén bastante protegidas. Y esa es una de las razones por las cuales los defectos del tubo neural, ahorita vamos a ver, son muy bajos por dicha, y por un lado, en nuestro país. El costo de la prevención, la fortificación con ácido fólico, por ejemplo, para Chile representa unos $12 para prevenir un caso, $30 en África y $48, $50 en Estados Unidos. Vean que también es costo efectivo bastante adecuado. Y la idea de esto es llegar al 2030 fortificando la mayor cantidad de áreas o el mayor número de países alrededor del mundo como una meta de desarrollo sostenible para esas fechas. Ojalá. En Costa Rica, y esto es lo que les iba a mencionar también con respecto a nuestros casos, nosotros vimos marcadamente una disminución prácticamente desde 1997 con la fortificación, sobre todo de estos alimentos, también la leche, drástica en la aparición de casos, al punto de que nosotros, si acaso, tenemos entre 20 a 30 casos en todo el país por año. Y por un lado, pues por supuesto esto es muy bueno, ¿verdad? Entre menos casos es mucho mejor. Sin embargo, por otro lado, nos exige que los casos que eventualmente requieran, a pesar de esto, que se vayan a presentar, vamos a analizar para una eventual terapia intrauterina, pues sean bien escogidos, ¿verdad? Para que el éxito sea mayor. ¿Cuál es el problema? El problema, como hemos venido hablando, este tipo de defectos representan, y ahora sí, hablando un poquito de la fisiopatología, o una falla de la placa neural en completar la transición a tubo neural, y como ya dijimos, es la anomalía compatible con la vida más frecuente del sistema nervioso central, y como también mencioné, puede ocurrir en cualquier parte del eje neural, abarcando desde los defectos superiores cervicales hasta la parte lumbosacra. Y el mielomeningocele como tal representa un fracaso de la fusión de la porción caudal del tubo neural con exposición de las meninges y eventualmente ya sean defectos abiertos o cerrados y tejido neural que por supuesto esto va a representar una cierta morbilidad en estos pacientes. También les mencioné que aproximadamente entre 200.000 a 300.000 bebés todavía nacen, a pesar de que ya se sabe cómo se puede prevenir este tipo de defectos en el mundo por año y representa más o menos casi un 30% de las muertes neonatales asociadas a anomalías congénitas en países en vías de desarrollo. En Costa Rica, por ejemplo, la mortalidad neonatal e infantil ha tenido, por dicha, para nosotros también una disminución significativa. Y le mencionaba que desde 1997 la prevalencia de este tipo de efectos con la fortificación como política pública de salud pública ha disminuido a prácticamente a observar o a ver apenas 4.6 por 10.000 nacimientos en nuestro país por año. Y obviamente esto es realmente una ventaja que tenemos y un esfuerzo que desde hace mucho tiempo muchos colegas tienen el mérito de todo esto. En cuanto a la intervención prenatal, la intervención como tal, por primera vez se realizó hace mucho, mucho tiempo, también en la década de los 90, a finales del 90,
Y para el 2003 esto usualmente se empezó a realizar y a hacer investigación en Estados Unidos, específicamente en San Francisco. Ya para el 2003 había unos 200 fetos a los cuales ya se les había realizado el procedimiento. Y esto permitió darnos a entender que este tipo de corrección sugería alguna mejoría, sobre todo de la lesión de las estructuras de la fosa posterior, la obliteración de la fosa posterior, pero con altos riesgos, sobre todo de parto pretérmino, de licencia de la cicatriz del útero y ruptura prematura de membranas en estas madres. Obviamente, esto es algo que hay que sopesar siempre como riesgo-beneficio. Ya para el 2011, un estudio grande que también se realizó en Estados Unidos, el famoso estudio MOMS, el Management of Menopausal Study, en el cual se demostró que la reparación prenatal mejoraba los resultados pediátricos, sobre todo ahorita lo vamos a ver en cuanto a la propensión más adelante de necesitar, sobre todo, derivaciones ventriculoperitoneales, entre otras cosas, estos pacientes se demostró, de nuevo, repito, que esto era mejor muchas veces que la reparación postnatal. Entonces, este es un pequeño clip para evidenciar un poco las primeras intervenciones y el caso, por ejemplo, que nosotros realizamos a nivel local de reparación abierta de mielomeningocel, que básicamente consiste en una paciente en etapas intermedias del embarazo, exteriorizar el útero, eh, hacer, bueno, y guiado por ultrasonido, confirmar dónde se localiza el defecto, abrir una pequeña incisión en el útero y ya localizado el defecto por los neurocirujanos, proceder a cerrar el defecto, usualmente por capas, aunque se puede utilizar algún tipo de material, cerrar el útero, reponerlo dentro del vientre materno y cerrar la incisión, así a grosso modo. Sin embargo, todo esto representa un gran problema para la madre porque es una intervención grande que lamentablemente muchas veces, y por ejemplo en nuestro caso pasó, esta paciente se puso de parto antes de tiempo en forma prematura y con todas las morbilidades que representa para un feto nacer prematuramente. Entonces, la consideración aquí es, de nuevo, que es un procedimiento que tiene, como estábamos hablando, ciertas ventajas de la reparación prenatal con respecto a la postnatal, tiene un beneficio inmediato en el feto, pero que tiene ciertas complicaciones obstétricas como he mencionado. Y es importante también que estos casos se lleven a cabo en un centro o en los centros en países más grandes donde se concentre, valga la redundancia también, las especialidades, sobre todo de tipo quirúrgica y neonatal y pediátrica, que van a intervenir a este feto y no solo eso, sino van a darle seguimiento después de nacido este feto para toda la vida incluso, ¿verdad? Esto es muy importante y además hacer una experiencia adecuada para que las intervenciones sean cada vez de mejor calidad o óptimas en estos casos. El punto clave entonces aquí es escoger los pacientes que van a beneficiarse de este tipo de procedimientos y es parte de lo que hemos venido a hablar para reducir sobre todo los factores de riesgo, tanto fetales como paternos, como vemos. Esto es parte de la intervención nuestra, donde el neurocirujano está tratando de tubulizar el defecto para luego repararlo y proceder luego al cierre por capas, incluyendo la piel del feto, y luego nosotros también proceder con el cierre o la reparación de ese útero. Entonces, les decía que la escogencia de los casos es sumamente importante. En el 2019, nuestro grupo tuvo la experiencia con otros grupos, no solo latinoamericanos, sino de todas partes del mundo, de hacer una pasantía en el Texas Children's en Houston, donde básicamente el entrenamiento era más enfocado a la intervención mínimamente invasiva, específicamente la endoscopía fetal,
para sobre todo reducir los problemas, la morbilidad que representa esto a nivel materno, básicamente el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas dentro de las más importantes. Y dentro de las cosas que nosotros aprendimos es que, por supuesto, hay que, como hemos estado insistiendo, hay que escoger bien estos casos. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, se refiere, usualmente estos casos se refieren idealmente, ojalá antes de las 20 semanas, y si no, en el momento en que se hace la ecografía morfológica, para tener, porque como todo, no voy a meterme en detalle en esto, porque esto es parte de tal vez de otra charla. Hay tiempos límites, idealmente no deben sobrepasar las 26 semanas. Hay estudios que hablan incluso un poquito más de este tiempo, pero la idea es captarlos antes de ese tiempo, con tiempo, valga la redundancia, también para hacer los estudios no solo ecográficos, sino de resonancia, de cariotipo, e incluso a veces estudio de trabajo social a la madre para ver si tienen los medios para el seguimiento, tanto pre como postnatal, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, dentro de la parte de imágenes hay que tomar en cuenta estos tips que aprendimos en esa ocasión para saber escoger bien los casos. Entonces, en primer lugar, y los vamos a ir desarrollando poco a poco, saber si el defecto es cerrado o abierto. Esto es muy importante. Usualmente los defectos abiertos tienen un poquito mayor de morbilidad y eso es importante dentro de la consejería al paciente para saber que igual, como todas las intervenciones, no todas eventualmente tienen el mismo pronóstico o el mismo porcentaje de éxito. Si hay herniación, prácticamente todos los casos vamos a verlos con herniación de las estructuras de la fosa posterior, hasta dónde llega el defecto y qué grado de ventriculomegalia tiene ese efecto. Esto es importante sobre todo en la parte del neurodesarrollo posteriormente de ese individuo. También esto es muy, muy importante y de hecho fue una de las cosas por las cuales también nosotros intervenimos al feto de nuestro caso, si tiene algún déficit motor y por supuesto si hay alguna otra cosa que pueda excluir, más que seleccionar, sino excluir ese caso, porque lo que no queremos es complicar más el embarazo. Acuérdense que estamos interviniendo un claustro que es prácticamente como decimos nosotros, lo materno-fetal sagrado y que es necesario cuando es necesario por razones de peso. Entonces, para ir hablando un poquito, esto es importante, respondiendo estas preguntas, hay que localizar el defecto. Les decía que puede ser en cualquier nivel de la columna o de la médula espinal. Usualmente los defectos que más se presentan son a nivel lumbosacro, sobre todo a nivel de L2, L3. Ahorita vamos a ver un poquito más la localización. Les decía que prácticamente cuando nosotros encontramos estos casos se nos refieren estos casos en una ecografía morfológica, es para nosotros obviamente obligatorio hacer una ecografía neurológica avanzada con una exploración endovaginal si ese feto está de posición de vértice cefálico para observar todas las estructuras, pero prácticamente aquí lo que vamos a observar es la herniación de las estructuras de la fosa posterior, entre otras cosas que vamos a ir valorando. Todas estas fotos son de los casos que hemos tenido y específicamente del último. Y aquí vamos a observar cómo el defecto nuestro se empezó a observar prácticamente desde L2, L3. Lo medimos prácticamente de 3 centímetros, era un defecto cerrado que llegaba a la porción sacra. Y esto es importante, sobre todo para el neurocirujano, también para saber si la intervención va a tener, sobre todo en la parte motora, algún tipo de cambio de éxito a futuro en ese niño. El grado de ventriculomegalia también es muy importante y ahorita vamos a ver unas cifras. De mayor sea, por supuesto, hay más probabilidad de afectación y de necesidad de shunt o derivación ventrículo peritoneal, incluso más adelante. Pero bueno, la idea de revertir esto, sobre todo la inyección de la fosa posterior, es que la necesidad de estas derivaciones sean menores.
Y bueno, les decía que, por ejemplo, hay un estudio del año 2015 donde se observó que a mayor grado o tamaño de la ventriculomegalia, por supuesto, va a haber mayor probabilidad de derivación. Sin embargo, cuando se hace la reparación prenatal, la probabilidad de que esto se necesite es mucho menor si se realiza la reparación postnatal. Entonces, esto es importante y no es un aliciente para proponer esta intervención a nivel prenatal. Esto es un pequeño clip donde nosotros, esto es un caso nuestro, que además tenía una deformidad en varo de el miembro del pie de un miembro de ese feto que de alguna manera demostraba un poco de movilidad ya desde antes de ser intervenido, pero que del otro lado, aquí tal vez no se ve muy bien, no había tanta movilidad y eso es importante para saber si va a haber algún tipo de cambio. Y con respecto a esto, una de mis mentoras, la doctora Elena Carreras, en el 2015-16, publicaron este paper en la revista Blanca de ultrasonido, donde ella y su equipo, su grupo, demuestra muy bien cómo evaluar la parte motora de estos fetos, sobre todo de los miembros inferiores, para también saber hasta qué punto la intervención va a tener éxito y más que eso, qué tan afectado está este feto por el defecto intraútero. Y ella, digamos, siempre, y recuerdo muy bien que ella es insistente en que hay que obtener buenas vistas hasta donde sea posible, ojalá en un plano sagital de todo ese miembro inferior, o de ambos miembros, para saber y estar ahí esperando la movilidad no solo del pie, de la pantorrilla, de la rodilla, del muslo, en fin, para saber si hay una buena movilidad o está afectado de acuerdo al nivel que llega que se afecta a nivel de la médula espinal. Entonces, ellos propusieron este esquema y tanto lo que se espera observar y eventualmente si está afectado al nivel que podríamos tener como pronóstico en esos niños. Por ejemplo, si la afectación ya empieza entre más alta, no sería tan buena, entre más baja es menos probable que se afecte sobre todo la ambulación, pero por ejemplo, si la afectación o el defecto se encuentra ya desde L1, lo que vamos a evaluar es el músculo psoas con la flexión de la cadera y esto va a ser pronóstico de una ambulación restringida con uso de muletas y eventualmente ortosis prácticamente de por vida. Pero si los niveles de Eh, afectación Mándale un saludo se a los doctor. encuentran un poquito más bajos, por ejemplo, a nivel de L2, Hola. L3, aquí lo que vamos a estudiar, entre otros músculos, va a ser el aductor, el cuádriceps, que lo vamos a observar con la aducción de la cadera o la extensión de la rodilla, que a nivel de pronóstico eventualmente no van a estar tan afectados como estos primeros niños, pero sí eventualmente pueden ocupar muletas y ortosis prácticamente en todos los casos. Ya si tenemos la dicha de tener fetos con niveles más bajos de afectación, L4, L5, aquí vamos a estudiar los músculos del glúteo tibial con la flexión de la rodilla o la dorsoflexión de la pantorrilla y aquí el pronóstico es mucho mejor. Aquí usualmente no van a ocupar muletas estos niños posteriormente, algún tipo de ortosis y si ya el defecto es todavía más bajo a nivel sacro, aquí definitivamente no se va a ocupar muletas, eventualmente ortosis, y lo que vamos a evaluar es el gastrocnemius, el soleus y el glúteo con la flexión plantar de la pantorrilla. Entonces, como les decía, una buena guía para evaluar la parte motora y ver qué tan afectado está ese feto. Este es un clip donde vemos un defecto a nivel cervical, que claramente aquí la afectación motora va a ser
muy grande, ¿verdad? Y estos fetos totalmente no llegan a ser candidatos porque no vamos a agregar o vamos a mejorar el pronóstico o agregar algo positivo eventualmente tras la intervención. Y, por ejemplo, a nivel de nosotros como materno-fetales, aunque sí tenemos un poco de entrenamiento somero en esto, podría decir, los radiólogos están más acostumbrados a nivel de imágenes, sobre todo la resonancia nos puede ayudar a ver si tanto la aracnoides como la pía o solo la pía la que esté involucrada para ya sea si el defecto cerrado o abierto y eventualmente saber qué tan afectado va a estar ese feto. Y por ejemplo, estas son imágenes del Texas Children's, donde se puede tal vez incluir cómo este último defecto puede ser un defecto cerrado y estos primeros pueden ser unos abiertos como sospecha y estudio al realizar una resonancia de estos fetos, que también, por supuesto, nos ayudan y ayudan al neurocirujano también saber un poco más del pronóstico y que tanto la cirugía va a ayudarnos a mejorar este tipo de problemas. ¿Qué otras cosas son importantes y no específicamente solo a nivel fetal tomar en cuenta para seleccionar adecuadamente los casos? Por ejemplo, los casos nuestros que hemos tenido es importante y sobre todo para los colegas perinatólogos tomar en cuenta que cuando tenemos casos, por ejemplo, que son ideales en el sentido que son afectaciones de L2, L3, hay una, digamos, movilidad moderada o leve de miembros inferiores, la ventriculomegalia no es severa, pero sí es patente, en fin, pero tenemos un cuello corto y aquí vamos a poner como límite de menos de 2 centímetros, probablemente esa paciente se va a poner en labor de parto antes de tiempo, entonces por más mínimamente invasiva que sea ese procedimiento, no es una buena candidata porque ya sabemos que probablemente no va a pasar de la semana cuando vayan a hacer este feto. Entonces la idea es acercarlo a término o ver a lo más cercano a término. Por supuesto, los casos con placenta previa o cuando tenemos una cifosis muy acentuada de más de 30 grados, son casos que tienen, bueno, en primer lugar, la placenta previa, su morbilidad asociada, ¿verdad? Por el sangrado que se pueda desencadenar. Y en el caso de cifosis, una patología restrictiva, como estuvimos viendo al principio de la charla, que por más intervención probablemente no va a haber mucho beneficio en estos casos. Y por supuesto, cuando tenemos casos con anomalías múltiples o significativas o que tienen cariotipo anormal, no son casos, por ejemplo, adecuados para intervenir porque ya van a tener una morbilidad importante o afectación asociada que no da la balanza para riesgo-beneficio. Por ejemplo, este es un caso de nuestro que tenía un cervix corto de 17 milímetros, ¿verdad? Y por más que quisiéramos intervenirlo, después no calificaba porque no era incluso éticamente adecuado para intervención. Y esta es una imagen del Texas Children's también que me pareció muy importante ponerla porque se puede ver por resonancia como una dehiscencia de la cicatriz de la intervención, que no deja de ser una de las cosas que se ha publicado o los centros que tienen mayor cantidad, mayor volumen de casos, ¿verdad? Eventualmente pueden tener como complicación asociada a la intervención. Tal vez para ir terminando, hay que de nuevo reforzar que la intervención prenatal en casos debidamente seleccionados, como hemos estado comentando, tiene su potencial beneficio a nivel prenatal comparado con la reparación o la corrección postnatal. Y dentro de las cosas más importantes, esto es de un Committee Opinion de la EICO que en el 2017 de nuevo se refuerza como la necesidad de CHUM ventrículo peritoneal va a ser menor en los casos reparados prenatalmente con respecto a los postnatales. La herniación de las estructuras posteriores va a ser revertida a nivel prenatal,
pero sobre todo para las intervenciones abiertas, no endoscópicas específicamente, el riesgo aquí es sobre todo muy alto de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas que vienen siendo menores en los casos que se intervienen mínimamente invasiva estos casos o por endoscopía. El doctor Adrián Cáceres, que es un gran precursor de este tipo de intervenciones a nivel local en nuestro país, le doy mucho mérito de todo esto y él siempre es insistente, no solo con, obviamente, la selección y todo el tipo de abordaje y de estudio de estos casos, sino mucho, sobre todo para nosotros, para que tratemos tanto los ginecólogos, los perinatólogos, como los colegas radiólogos o los colegas que se dedican a imágenes médicas a la derivación temprana de estos casos. Y él creó, por ejemplo, a nivel nuestro, en nuestro país, este panfleto muy sencillo explicando qué es el mielomeningocele, por qué detectarla tempranamente y la importancia del ultrasonido con los signos clásicos que hablamos al principio de la charla del limón y del banano para corroborar que se trate de un caso que requiera la derivación a un centro especializado y evaluar eventualmente si son casos que puedan beneficiarse de la intervención prenatal. Este es Samuel, nuestro primer caso, operado intrauterinamente, ya tiene 3 años y este es parte, porque no están todos acá del equipo que intervino en esa ocasión. Para mí ha sido un placer y con gusto cualquier comentario o consulta o pregunta que pueda responderles. Muchísimas gracias, doctor Joaquín. Muchas gracias. Muy importante, con mucho poder en la toma de decisiones. Y le agradecemos también el aporte no solamente de las imágenes ecográficas, sino también justamente de todos los artículos que sustentan la toma de medidas y la importancia en el estadiaje y en la temporalidad del hallazgo a lo largo del embarazo. Muchas gracias. Pueden hacer sus preguntas al doctor Joaquín Bustillos por medio del chat. Voy a agradecer la presencia de aquí de algunos amigos que ya nos han acompañado desde hace mucho tiempo. La doctora Eva Alarcón, muchas gracias por su presencia. Doctor Juan Carlos Sihuil, también desde Tiquizate, Guatemala. Doctora Jacqueline Reyes, presidenta de la Sociedad de República Dominicana de Ultrasonido, quien también nos ayudó mucho con la difusión de esta noche, de este webinar. Doctora Silvia Lam desde Guatemala, doctora Magdalena Guadalupe Roldán desde México, desde Oaxaca, México. Mario Dardón, Aura Vázquez, buenas noches. Carlos Luis Kim, desde Chiapas, México. Doctor Iván Guzmán, desde Nevaj Quiché. A Eduardo Ernesto Tomás, desde Cobán, Alta Verapaz. Tenemos aquí a María Magdalena Gatica, Irving Rodolfo Mazariego, buenas noches. A Griselda Ruano, desde Jalapa. Vile Navarro, bienvenido, buenas noches. Miguel Yoc, buenas noches. Doctor Samuel Ramírez, también bienvenido desde Bolivia. Hay felicitaciones, saludos, agradecimientos por la conferencia impartida, doctor Joaquín. Y ya está en el chat, ya se compartió el link para horas créditos del Colegio Médico de Guatemala. Se compartió también el link para solicitar diploma de asistencia a la velada académica de esta noche. Saludos a República Dominicana, Magdalena Guadalupe Roldán. Y vamos a ver si ya empezaron a aparecer preguntas. Estará por aquí el doctor Wilson Zacarías, secretario. Aquí estoy, doctor. Muchas gracias. Le Buenas doy la noches. bienvenida al doctor Wilson ¿Qué tal, Zacarías, doctor Bustillos? Buenas noches, mucho gusto. Buenas secretario noches. de la asociación, quien hará lectura de las preguntas que vayan apareciendo en el chat. Cuando tengas el tiempo listo, Wilson, bienvenido. Muchas gracias. Sí, doctor Bustillos, fíjese que aquí hay una pregunta. Dice, es de la doctora Magdalena. Pregunta, ¿será necesario hacer morfológica a a las 18 semanas? ¿No antes? Pregunta ella. Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, el doctor Cázares, nuestro neurocirujano, siempre me ha insistido en hacer la morfología desde antes de las 20 semanas, ¿verdad? Y pues sí, por supuesto, se puede empezar a hacer incluso desde el primer trimestre. Hay signos, no, es que no quise abarcar ese tema porque también eso es otro tema,
sospecha ecográfica en primer trimestre, pero en nuestro medio y por tal vez experiencia, es importante primero reforzar la ecografía morfológica de segundo trimestre para identificar bien los signos ecográficos y eventualmente derivarlo al centro correspondiente. O sea, lo que quiero decir es que eh, eh, es importante más hacer el diagnóstico, ojalá sí, a las 18 semanas antes de ir al diagnóstico del primer trimestre. Pero sí, por supuesto, se puede a las 18 semanas. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo se diferencia ecográficamente una espina bífida cerrada de una abierta? Pregunta el doctor Samuel Ramírez. Sí, yo estaba esperando esa pregunta. Pues es difícil ecográficamente. Básicamente, la espina bífida abierta, lo que hemos observado y lo que se ha dicho siempre en las diferentes publicaciones, es que son defectos grandes a nivel, o hay un defecto de continuidad grande a nivel óseo. Usualmente más de un tercio de la medida externa, o me explico mejor, por ejemplo, si el defecto externo medido en un plano sagital mide 3 centímetros, a nivel interno hay una discontinuidad ósea de más de 1 centímetro, probablemente sea un defecto abierto. Pero bueno, estas son sospechas y que igual ya vimos por resonancia, a veces es difícil de demostrar y una vez ya en vivo, ¿verdad? Se puede tener más certeza de esto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Magdalena Guadalupe y dice, la placenta, ¿su implantación puede ser un factor para impedir el procedimiento? Sí, también esa es una pregunta habitual. Básicamente no, porque tanto en la intervención abierta como endoscópica uno manipula como uno exterioriza el útero, independientemente si la placenta es anterior, posterior o fúndica, o uno interviene en el lugar, uno saca, recuerden del clip, del video, el útero por completo, entonces uno puede entrar en cualquier ángulo a ese útero. Entonces, no sería un problema mayor en ese sentido. Si entendí Bien, bien la pregunta.